Número 10. Piper Alpha. La noche del 6 de julio de 1988, prácticamente todo lo que pudo salir mal en esta instalación petrolífera del Mar del Norte, situada a 200 kilómetros de las costas de Aberdeen, lo hizo. Eran poco más de las 10 cuando un escape de gas provocó una explosión a la que siguieron otras que hicieron que, en pocos minutos, la instalación en su totalidad se convirtiera en una auténtica bola de fuego, con llamas de varios metros de altura, que podían verse a más de 100 kilómetros de distancia. De las más de 220 personas a bordo de Piper Alpha, sobrevivieron 62. El aparatoso humo y las enormes llamas imposibilitaron que los equipos de rescate evacuaran a la gente en helicóptero o bote salvavidas. Sin duda, fue uno de los peores desastres de la historia en la industria del petróleo y gas, que podría haberse evitado con una mejor gestión y más conciencia sobre la prevención de riesgos. Número 9. La autopista de Hanshin. En 1995, el gran terremoto de Hanshin, comúnmente conocido como el terremoto de Kobe, hacía colapsar la autopista Hanshin. Fue uno de los terremotos que más estragos ha causado en Japón, con más de 5.500 muertos y 26.000 heridos. La autopista colapsó debido a que no estaba preparada para soportar un terremoto de esa magnitud. Un error grave, ya que Japón está localizado en el extremo occidental del llamado Círculo de Fuego del Pacífico y es, sin lugar a dudas, uno de los países de mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Las pérdidas económicas se estimaron en alrededor de 200.000 millones de dólares. La proximidad del epicentro y la propagación de la ruptura directamente debajo de la región altamente poblada ayudaron a explicar la gran pérdida de vidas y el alto nivel de destrucción. Número 8. La tragedia del Prestige. El 13 de noviembre de 2002, frente a la Costa da Morte, en Galicia, el barco monocasco Prestige dio el aviso de que sufría una brecha en el lado de estribor del casco y había una fuga de 77.000 toneladas de fuel altamente contaminante. Comenzaba así el que ha sido considerado como uno de los accidentes más costosos de la historia y que aún permanece en la memoria de los españoles como una mancha imborrable. Lo que comenzó siendo, según las primeras declaraciones del gobierno, una pequeña brecha de 17 metros de largo, acabaría por seguir creciendo hasta los 35 metros y envenenaría más de 2.000 kilómetros de costas españolas, francesas y portuguesas. Fueron 90.566 las toneladas de arena y crudo que se tuvieron que retirar solo en el primer año de trabajo. Miles de personas de todas partes de España y Europa acudieron como voluntarias para echar una mano y reducir los posibles efectos desastrosos que el crudo provocaría. Número 7. Lago Peiné. Hay errores y errores de cálculo, pero uno que lleve a la desaparición de un lago es ciertamente difícil de creer. Y es que el lago Peiné, en Luisiana, pasó de ser un hermoso paisaje y reserva de agua dulce a convertirse en un desolado cráter salado, cuando las perforaciones que intentaban explotar una mina de sal en su lecho se toparon con un enorme taladro que buscaba petróleo subterráneo, creando un agujero tal que toda el agua del lago fluyó por este. La cascada alcanzó los 50 metros y en pocos días llegó a vaciar el lago e inutilizar toda el área. De forma imprevista, los habitantes de la zona vieron cómo un gigantesco remolino succionaba todas las estructuras que bordeaban el lago. Número 6. 7.500 bitcoins perdidos. James Howell poseía 7.500 bitcoins almacenados en el disco duro de su computadora hace 8 años, pero sin darse cuenta, lo tiró a la basura. Actualmente esa cantidad equivaldría a unos 350 millones de dólares, dependiendo del precio de la criptomoneda. Howell se puso en contacto con el ayuntamiento de la localidad de Newport, Reino Unido, para buscarlo, ya que es donde se encuentra el basurero al que fue a parar su disco duro. Sin embargo, las autoridades le negaron en repetidas ocasiones ingresar al lugar a pesar de que les ofrece el 10% del dinero.
Número 5. B-2 Spirit. El 23 de febrero de 2008, el bombardero B-2 Spirit, bautizado como Spirit of Kansas, se estrellaba al despegar de la base de la Fuerza Aérea Andersen en Guam, aunque afortunadamente los dos tripulantes consiguieron eyectarse del avión sin problemas. La Fuerza Aérea de Estados Unidos valoró la pérdida de este aparato en unos 1.400 millones de dólares, aunque otros cálculos hablan más bien de unos 2.100 millones si se tienen en cuenta los gastos de desarrollo, mantenimiento y repuestos, y además les costó el tener los 20 B-2 restantes parados durante algo más de un mes y medio, hasta que decidieron que era seguro dejarles volar de nuevo. Número 4. Rusia vende Alaska. En 1867, Rusia vendió el territorio de Alaska a los Estados Unidos por $7,2 millones. Enfrentado a importantes problemas financieros y al temor de perder colonias sin compensación alguna, el zar Alejandro II decidió deshacerse de sus territorios norteamericanos que, en ese momento, no le reportaban gran cosa. Nadie imaginaba entonces los beneficios que Estados Unidos obtendría algún día de esta adquisición. De hecho, Alaska es rica en recursos naturales como el oro y el petróleo. Las reservas de petróleo y gas valen actualmente más de $200.000 millones según los economistas. Número 3. Deepwater Horizon. El mundo vivió con horror el derrame de petróleo consecuencia de la explosión de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon de la multinacional BP, con sede en Londres. La plataforma ardió durante 2 días seguidos. La bola de fuego se podía ver desde la orilla, antes de que la enorme estructura de 6 pisos de altura se hundiera en las profundidades del océano. El suceso provocó la muerte de 11 trabajadores y el vertido de 507 millones de litros de crudo en el Golfo de México a lo largo de 87 días. Murieron centenares de miles de animales marinos. En Estados Unidos, el oro negro arruinó kilómetros de ecosistemas y belleza costera desde Luisiana hasta Florida, golpeando drásticamente a la economía local, dependiente en su mayoría del turismo. Número 2. Transbordador espacial Columbia. El accidente del transbordador espacial Columbia de 2003 lamentablemente pasará a la historia como otro accidente de nave espacial que nunca debería haber ocurrido. El transbordador se desgarró al volver a entrar en la atmósfera terrestre debido a un trozo de espuma que cayó del tanque externo del transbordador y rompió su ala. Las pérdidas totales originadas por el accidente del transbordador fueron superiores a los $13.000 millones, pero lo más doloroso fue la pérdida de los 7 astronautas a bordo del Columbia. Después del accidente se hicieron cambios técnicos y organizativos, incluyendo la adición de una minuciosa inspección en órbita para determinar el estado del sistema de protección térmica del transbordador tras soportar el ascenso y mantener una misión de rescate designada lista en caso de encontrar un daño irreparable. Número 1. Chernóbil. El desastre de Chernóbil es el peor y más mortífero accidente nuclear de todos los tiempos. La peor parte es que ocurrió debido a algunos errores totalmente prevenibles. El 25 de abril de 1986, una prueba que simulaba un corte de energía en Chernóbil provocó reacciones descontroladas y un incendio de vapor que ardió durante 9 días. 134 trabajadores fueron hospitalizados debido a la exposición a la radiación y 31 de ellos fallecieron en las siguientes semanas. 14 de ellos morirían más tarde de cáncer, posiblemente causado por la radiación. La planta de energía de Chernóbil funcionaba con un reactor de diseño soviético que no estaba a la altura del código para su uso en ningún otro lugar del mundo. Las fallas de diseño en ese reactor causaron el terrible incidente y se produjeron daños irreparables. Las pérdidas económicas causadas por el accidente de Chernóbil se estiman en casi $600.000 millones.